Ontogenia es el desarrollo embriológico desde el comienzo. Filogenia es el desarrollo evolutivo de ese órgano. Nosotros nos vamos a referir a la ontogenia. ¿Cómo empezó? Desde la fecundación, ¿cómo empezó? ¿Hacia dónde va? Y cómo termina. La filogenia es cómo empezó, pero evolutivamente. O sea, nuestro cerebro filogenéticamente, ¿dónde empezó? En los reptiles, en las aves, evolución de los mamíferos. Eso es filogenia. Nosotros vamos a ver aquí ontogenia. Bueno, la ontogenia va a la mano con la morfogénesis. ¿Cómo se le da la forma? ¿Cómo se genera la forma de ese órgano? ¿Bueno? Y cómo se desarrolla. Como les digo, desde el comienzo, desde el óvulo fertilizado hasta su forma adulta. Quiero hacer el repaso de anatomía. Recuerden el sistema nervioso central, cómo se divide. Donde el sistema nervioso se divide en central y periférico. Muy bien. ¿Qué es el sistema nervioso central? ¿A qué hace referencia? Es que hay que, pues, anatómicamente muy bien. Eso, encéfalo y médula espinal, ¿cierto? Eso es el sistema nervioso central. Y el periférico es todo lo que parte del sistema nervioso central hacia la periferia. Entonces, los nervios craneales que parten del tallo. Pero no tenés el bichito del celular. Periféricos, todo eso es el sistema nervioso periférico. El bichito es un documento. Listo, ahí tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bueno. Además del encéfalo, que incluye los hemisferios cerebrales, tenemos otras estructuras muy importantes, como el mesencéfalo, el puente y la médula oblonga. Bueno, a eso nosotros nos referimos cuando hablamos del tallo cerebral. Entonces, ¿qué es el tallo cerebral? El tallo cerebral es esta porción que es el mesencéfalo, puente y médula oblonga. ¿De acuerdo? Y los hemisferios cerebrales. ¿Eso lo habían visto antes? ¿En el semestre pasado? Entonces hay que hacer referencia a esto pues, para después embriológicamente tener unos conceptos más claros. Lo que está dentro de nuestro cráneo, simplemente le llamamos encéfalo, entonces son los hemisferios cerebrales, ¿cierto? Cerebro, cuando uno habla de cerebro, pues uno se refiere a los hemisferios cerebrales. Pero también hay que incluir estas estructuras del tallo. Van a ver a lo largo del módulo, a lo largo de su curso, que en el tallo se asientan funciones literales muy importantes. Por ejemplo, los centros respiratorios, entonces la función del respiratorio, la función cardiovascular, ahí se asientan todo, en el tallo cerebral se asientan todas esas funciones importantes. Es por eso que hay personas que luego de un trauma craneoencefálico, sea cerrado, un disparo, cualquier tipo de trauma, pueden entrar en un estado vegetativo, en el cual las funciones cognitivas superiores, como por ejemplo el habla, la cognición, la memoria, están en la corteza cerebral, están en los hemisferios, pero las funciones vegetativas, como el control respiratorio y el control cardíaco, se encuentran en el tallo. Entonces, si hay un trauma craneoencefálico que daña la corteza, que lesiona la corteza, se pierden esas funciones, el paciente entra en coma, pero si el tallo permanece indemne, si el tallo está indemne, si el tallo no sufre ningún problema, entonces sus funciones viscerales van a estar indemnes. Listo, ahí tenemos el sistema nervioso central, los hemisferios. Entonces, esto que está acá, esta estructura que está acá, esto va a ser el mesencéfalo, ¿de acuerdo? Mesencéfalo, puente, médula oblonga y acá la médula espinal, ¿de acuerdo? Esta estructura que está atrás con una forma arboriforme, o sea, con forma como de arbolitos, es el cerebelo. El cerebelo es una estructura muy importante en la coordinación. Eso nos permite que podamos subir escaleras, que podamos coordinar movimientos, que podamos caminar, que podamos escribir. Hay una coordinación de movimientos. Por supuesto, ustedes lo van a ver a profundidad más adelante.
Solamente quiero que detallen el cerebelo, miren dónde está ubicado hacia la porción posterior, atrás del mesencéfalo, perdón, atrás del puente, posterior al puente. Y acá están los hemisferios cerebrales con sus características de convolución. ¿Listo? Resulta que nuestro cerebro no es hueco, perdón, no es macizo, sino que por dentro hay unos espacios, hay unos huecos para que lo entiendan. No es completamente macizo. Ahí lo que está mostrando esa diapositiva es esto que está acá de azulito. Son unos espacios que vamos a llamar ventrículos. Los ventrículos están llenos de líquido cefalorraquídeo. Bueno, de líquido cefalorraquídeo. Esos espacios permiten que tienen muchas funciones. Una de ellas es regular la presión. Nuestro cráneo no es hueco, no es distendible, no se puede extender por nada. De modo que cualquier aumento en la presión, si aumentara la presión, por ejemplo, si me paro de cabeza, hay más flujo de sangre, hay más presión y al haber más presión comprimiría el cerebro, porque nuestro cráneo no se expande, es rígido. Al ser rígido, si yo le pongo más cosas, como por ejemplo si le pongo más sangre, si me paro de cabeza, entonces le pongo más sangre, entonces el cerebro me empezaría a comprimirse. El líquido cefalorraquídeo ayuda a regular esas presiones. Entonces, si entra más sangre, ¿qué va a pasar con el líquido cefalorraquídeo? Entonces va a salir el líquido cefalorraquídeo, se redistribuye, miren que se continúa en la médula espinal, se redistribuye, se reabsorbe por los vasos sanguíneos, que ustedes van a ver después, y regula la presión intracraniana. Eso lo van a ver después. Solamente estamos diciendo que el cerebro no es macizo, los hemisferios cerebrales no son macizos, sino que tienen unos espacios llamados ventrículos, músculos cerebrales ocupados de líquido. ¿Listo? Bueno. El comienzo del desarrollo, cuando uno habla desde el comienzo, pues debe hablar de la fecundación. E incluso uno debería hablar mucho antes, desde la formación de los cigotos, cómo se forman los espermatozoides, cómo se forma el óvulo. Pero nosotros vamos a arrancar desde la fecundación. Bueno. Ahí vamos a ver eso. Una vez se produce la fecundación, que es la unión de los dos gametos, el masculino y el femenino, estamos hablando del espermatozoide y el óvulo. Una vez se unen, se van a unir su información genética, su ADN se une, y al unirse ya dejan de ser un espermatozoide y un óvulo, ya no es la misma célula, y a esa célula nueva resultante de la unión de los gametos la vamos a llamar cigoto. ¿Listo? Cigoto. Ese cigoto entonces es una célula que tiene información paterna, información materna, y es una sola célula que va a dar origen a todo un organismo complejo como somos nosotros, como los mamíferos y en general las otras especies. Pero nosotros nos vamos a referir a la especie humana. A partir de esa sola célula y única célula se va a dar origen todo, el cerebro, el corazón, el hueso, los dientes, absolutamente todo. Ese cigoto tiene una característica importante y es su capacidad de empezar a formar nuevas células. Entonces empezamos con una sola celulita, que es el cigoto, y ese cigoto va a tener la capacidad de dividirse. Se divide en 2, se divide en 4, 8, 16, 32 y empieza a dividirse múltiples veces. Una característica importante que están viendo en la imagen, y es que se está dividiendo múltiples veces, pero no está cambiando el tamaño. Miren que no está cambiando el tamaño, tiene el mismo tamaño del comienzo que al final. Bueno, a ese proceso se le denomina compactación. Entonces, ¿qué es la compactación? Es la calidad que tiene el cigoto de dividirse sin aumentar de tamaño. ¿Cómo lo logra? Haciendo que las células resultantes sean más pequeñitas. Entonces, miren que en el estadio de dos células, cada una de las células es más pequeñita que la inicial, en el estadio de 4 células cada una de las células es más pequeñita, y así sucesivamente. De ese modo, va aumentando el número, pero no el tamaño. Además de eso, sus células se van volviendo más, van formando enlaces más estrechos. Bueno, y eso hace referencia a la compactación.
Posteriormente, luego de que esas células empiezan a dividirse, empiezan ahora a cambiar de forma. Miren, la fecundación, la división del cigoto, y miren cómo empiezan a cambiar de forma. Cambian de forma, hay una alteración en su forma, un cambio de forma y una migración de esas células. Unas cogen para un lado, otras cogen para otro, y así es como se le va a empezar a dar forma a ese nuevo organismo. Vamos a ver un video introductorio para que miremos cómo es eso. Te lo subo por el video. Se sube. Esto, miren, ahí está el óvulo que va a ser fecundado. Una vez fecundado hay un intercambio del material genético. Y miren que a medida que va viajando por la trompa, se va dividiendo. Entonces, va viajando. Recuerden que la fecundación solamente se produce en la trompa uterina. Va viajando para implantar por los núcleos y a medida que va viajando, se va dividiendo. Listo, 2, 4, 16, 22, 24, 16. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Ahora lo que va a pasar es que cada una de esas células va a tomar un rumbo diferente y va a tomar una forma diferente. Dependiendo de la forma que tome y hacia dónde se dirige, es lo que va a originar. Bueno, va a originar parte de la cabeza, va a originar parte de los pies, va a originar parte del corazón, parte del intestino. De eso depende hacia dónde se dirija y la forma que tome. En eso se basa la embriología. Listo. Recuerden, la fecundación, bueno, esa es la parte introductoria. Ahora lo que vamos a hacer es empezar como a desglosar cada cosita hasta llegar al sistema nervioso central y mirar cómo se desarrolla el sistema nervioso en general. La fecundación. Entonces, la fecundación sencillo es la fusión de los gametos tanto femeninos como masculinos. Listo. Es eso. La fusión de los gametos femenino y masculino se produce usualmente en la trompa, como les había mencionado acá, en la trompa uterina, ¿de acuerdo? Entonces los espermatozoides van subiendo, el óvulo va descendiendo, ahí se encuentran y se fusionan los gametos. Posteriormente, lo que ocurre es que el cigoto, porque ya es un cigoto, el cigoto tiene que descender para ir a buscar el endometrio, la cavidad uterina e implantarse en ese punto. Como ven en el dibujo, a medida que él va descendiendo por la trompa uterina, simultáneamente se va dividiendo. Bueno, resulta que inmediatamente que el espermatozoide ingresa a la cavidad uterina, ese espermatozoide no muestra capacidad de fecundar el óvulo. El espermatozoide tiene que sufrir una serie de cambios para poder ser capaz de fecundar un óvulo. Bueno, a esa capacidad que adquiere se llama capacitación. Bueno, capacitación. Un espermatozoide por sí mismo no es capaz de fecundar un óvulo. Requiere los procesos de capacitación. Bueno, esa capacitación entonces es un acondicionamiento que sufre el espermatozoide, un acondicionamiento del espermatozoide en el sistema reproductor femenino. A medida que va ascendiendo a buscar el óvulo, él va acondicionándose para fecundar ese óvulo. Bueno, entonces, una de las condiciones que tiene que cumplir ese espermatozoide es eliminar, miren acá está, una región de glicoproteínas que queda en la cabeza del espermatozoide. Aquí lo tenemos, entonces él tiene que eliminar esa capa de
clic de glicoproteínas para así poder entrar al óvulo. El óvulo es una célula que no está descubierta, que por el contrario está rodeada de esta capa de células cúbicas que provienen de su maduración en el ovario. Entonces acá está el óvulo con estas celulitas alrededor que se van a llamar corona radial. ¿Qué tiene que hacer el espermatozoide? El espermatozoide tiene que ingresar, liberar esa cantidad de glicoproteínas que les mostré en su cabeza para poder penetrar, para poder ingresar a la corona radial. El espermatozoide adquiere esa capacidad de liberar esas enzimas a lo largo del trayecto a lo largo del trayecto de la cavidad uterina. Entonces, si yo tomara un espermatozoide cualquiera y lo uniera con un óvulo, él no sería capaz de desprender esta cabecita. Él no sería capaz de desprender esta cabecita para poder ingresar a la corona radiada. ¿Cómo adquiere esa capacidad de desprender esta cabecita? Atravesando la cavidad uterina. Bueno, solamente atravesando esa cavidad uterina es que logra esa posibilidad, se capacita para producir esa reacción acrosómica, como dice esa reacción acrosómica, que le va a permitir penetrar la corona radiada y llegar hasta el óvulo. Una vez se une, entonces va a haber un intercambio genético y a esa célula la van a llamar cigoto. Esta que está acá. Ese cigoto entonces va a tener una capacidad de dividirse. Son divisiones mitóticas. ¿Listo? Divisiones mitóticas. A ese proceso de división mitótica lo voy a llamar segmentación. Segmentación. Entonces la segmentación son las divisiones mitóticas del cigoto. Cada una de esas células resultantes, cada una de las células resultantes que ustedes ven ahí, las vamos a llamar blastómeras. Blastómeras, como está escrito ahí en la diapositiva, blastómeras. ¿Listo? Recuerden que hay un aumento rápido, como es la propiedad, un aumento rápido del número celular sin aumento de tamaño, Listo, ya la misma comportación. En el momento en el que empiezan a haber cada vez más células, van a haber cada vez más células, a partir del número de 32 células, cuando esa segmentación ha llegado a generar 32 células, a partir de esa 32ª célula vamos a cambiar el nombre, vamos a hacer el cigoto de segmentación y lo vamos a llamar módula. Bueno, módula. Entonces la módula de dónde proviene? La módula proviene de la segmentación del cigoto y lo vamos a llamar módula a partir de la 32ª célula. En ese momento lo vamos a llamar módula. ¿Listo? Ahí está el lógico. Entonces, estado de 2 células, estado de 4 células, y la módula entonces está en estado de 32 células. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? Cada una de estas células las vamos a llamar blastomas. Blastomas. Listo. Hasta este momento, el estado de módula es el que está allá arriba pintadito. Hasta ese momento, todas las células se parecen entre sí. Entonces, donde uno coja la módula, por donde uno la vea, es igualito. Entonces, es igual por arriba, es igual por abajo, es igual por los lados. Son las partes, simplemente son células ubicadas en la misma, en una posición muy parecida. Y ahora en adelante, lo que le vamos a hacer a esta módula es que se va a seguir dividiendo, pero ahora las células van a coger unas hacia un lado, otras hacia otro lado,
y van a empezar a adquirir formas diferentes. Lo primero que va a pasar es que hay unas células internas que se van a acumular entre sí, van a empezar a acumularse, van a empezar a unirse, y a eso lo vamos a llamar masa celular interna. Y hay otras que se van a dirigir hacia la periferia, y a esas las vamos a llamar masa celular externa. Y miren que ya empieza a diferenciar, que hay unas células que cogen para un lado y células que cogen para otro lado. Ahí lo tenemos. ¿Qué sería la A entonces? ¿Cómo se llama? Interno. Eso. La B Externo. y la C. Choco. La C está señalando el espacio, que hay un espacio. Y unas cogen hacia la periferia y otras están uniendo, se están compactando hacia adentro y entonces va a quedar un espacio. ¿Listo? Hasta ahí está, muchachos. Esa masa celular interna va a dar origen al embrión y la masa celular externa va a dar origen a la parte embrionaria de la placenta. Recuerden que la placenta tiene una parte embrionaria y tiene una parte materna. Entonces, esta parte interna acá, que está pintado aquí de rosadito, esas células que están ahí van a dar origen a la mayoría de los tejidos embrionarios. Después ustedes van a ver embriología del corazón, van a ver embriología del ojo, embriología de cada una de las partes del cuerpo y van a ir recurriendo nuevamente a esto. ¿Cómo se origina eso? ¿Cómo se da eso? Resulta que en la mórula, en esa mórula, que era simétrica y llena de células, empieza a aparecer un huequito, empieza a aparecer un vacío. Ese vacío, ¿por qué se da? Porque hay células que están migrando a formar la masa celular interna y células que están migrando hacia la periferia a formar la masa celular externa. De modo tal que queda huequito. A ese huequito, a ese espacio que veíamos en la diapositiva pasada, a ese espacio y que está acá, a ese espacio lo vamos a llamar blastocélula. ¿Listo? Blastocélula. Es esa cavidad que está en el blastocélula. Hasta el momento vamos las primeras 30 horas, ¿sí? Las primeras 30 horas después de la fecundación. Recuerden que una cosa es la edad gestacional y otra es la edad de fecundación o la edad embrionaria. Cuando uno calcula, en clínica, cuando uno calcula la gestacional, ¿cómo lo hace? ¿Cómo han visto ustedes que se calcula la edad gestacional? ¿No te muestro yo? Es con la fecha de última menstruación, la fecha de última menstruación. La fecha de última menstruación es el primer día que inició la última menstruación. Bueno, no el último, hay que aclararle eso a las pacientes porque a veces ellas no se lo dicen como es la fecha que inició, la fecha de inicio de la última menstruación. Y a partir de ahí se calcula la estacional. En clínica nos toca recurrir a esa fecha porque es la única fecha de certeza que tenemos. ¿Cierto? Nosotros no podemos saber con exactitud cuándo fue la fecha de fecundación. Es difícil tener esa edad. Sí, es muy complicado preguntar. No se sabe, no se sabe. No porque uno no quiera preguntar, sino porque a veces es difícil. Yo estaba borracho, man. Lo que sí voy a contar es la fecha última menstruación. De modo tal que, si uno hace el cálculo, miren, supongamos que aquí es el día 15 del ciclo menstrual y acá es el día 28. O sea, en donde estaríamos preguntando la fecha de última menstruación. ¿Y la ovulación cuándo ocurre? ¿En qué día del periodo menstrual? ¿En el día? ¿Qué día? Eso, o sea, más o menos por acá. O sea, uno asume que si se produce una fecundidad, El del cule. mejor,
Está bueno, pero Eso era. La ovulación, ¿listo? Entonces, miren, en el día 14. Entonces, uno asume que la fecundación debió producirse por más o menos por este día, ¿cierto? Por este día. Entonces, cuando uno le pregunta la fecha última de menstruación a la paciente, ¿cuál será? Pues el de acá. Fecha última de menstruación. Entonces, la fecha de edad embrionaria, la fecha de edad gestacional más o menos difiere unas 2 semanas. Unas 2 semanitas, que son estas 2 semanas que están acá. Desde la certeza que uno tiene hasta el periodo en que se fecundó. El momento en que debió haber llegado un nuevo periodo menstrual, pero no llegó. Más o menos es eso. Las 2 semanitas de diferencia. Entonces estamos hablando, cuando yo les diga, yo les voy diciendo a qué edad nos referimos. Usualmente uno se refiere a la edad desde la fecundación. Desde la fecundación. Entonces, en embriología hablamos de la edad desde la fecundación. ¿No? Desde el momento de la fecundación. Entonces, en este punto estamos en 30 horas después de la fecundación. 30 horas post fecundación. Sí, o sea, en estas 30 horas, a medida que el cigoto empieza a bajar, empieza a dividirse. Tú tienes que hacer una cosa muy importante y es la siguiente. Ustedes se van a dar cuenta que hay unos libros que tienen unos rangos muy largos, muy grandes, entonces de 30 a 48. Hay otros que dicen 25, hay otros que dicen 20. Y de ahí en adelante, hasta la organogénesis, los libros no se ponen de acuerdo. Cuando uno se pone a mirar por qué los libros no se ponen de acuerdo en las edades gestacionales, en las primeras etapas de desarrollo embrionario, es porque esos tiempos están estudiados en animales. Es muy complicado estudiar humanos por la implicación ética que eso tiene. Porque para estudiar esto que toca, sacar el cigoto y estudiarlo, e ir estudiando cigotos, ¿sí me entiendes? Entonces, eso implicaría un problema ético grande. Entonces, estudios en humanos importantes y grandes no hay. Se correlaciona mucho con los primates, con otros mamíferos. Y las muestras patológicas que hayan de origen patológico. Por eso hay muchas diferencias entre los libros que ustedes lo van a encontrar cuando estudien, que un libro dice una cosa y otro libro dice otra cosa. Entonces, es por eso. Es por la gran falta de información que hay por el problema ético de investigación. Aquí vamos en la hora 30, o sea, vamos en las primeras 48 horas es que uno asume que está pasando todo eso, las primeras 48 horas. Listo, entonces ¿qué tenemos finalmente acá? Tenemos aquí que en verde está la masa celular interna, las células de la masa interna, y como van a dar origen al embrión, entonces también los conocemos como embrioblasto. Y la masa celular externa va a originar unas células que las vamos a llamar trofoblasto. ¿Ven? Entonces recuerden que cuando uno habla de blasto hace referencia a células que están en desarrollo. ¿Ven? Células que están en desarrollo. Embrio será embrión, entonces las células que están desarrollando el embrión. Y trofoblasto, el prefijo trofo, ¿qué significa? ¿Qué significa? Por ejemplo, la cadena trófica, los trofozoitos. ¿Qué es trofo? Trofo viene de alimentación. Entonces, trofoblasto son las células que están tapizando ese blastocisto y que van a dar origen a la parte embrionaria de la placenta.
como la placenta es el sustento del embrión, es el que va a dar alimento al embrión, por eso se le llama trofoplasto. Trofoplasto. Bueno, lo mismo. Ese blastocisto entonces va migrando, va a llegar a un punto en el que va a llegar a la cavidad uterina, miren, llega aquí al endometrio, y ahora lo que le toca hacer, lo que le corresponde es implantarse. Bueno, entonces viene desde allá arriba de la trompa, ya fue fecundado, fue bajando, se fue segmentando, y ahora lo que le corresponde es implantarse, tiene que implantarse en el útero. Bueno, si el óvulo no es fecundado, entonces no se implanta, y al no implantarse, entonces no se produce, como bien se produce la menstruación, se produce el sangrado menstrual. Cuando se implanta, entonces pues no va a haber un sangrado, y la implantación se da gracias a ese trofoblasto. Entonces resulta que ese trofoblasto, miren allá como está pintado, esas células del trofoblasto empiezan a invadir el endometrio, lo empiezan a invadir y ahí empieza la implantación. ¿Dime? Es eso. En teoría, la implantación inicia después de los primeros 2 días. Bueno. Que lo define por una... Desde las 48 horas Sí, ya se sí. ¿Está certificado? Entonces, miren, aquí lo que tenemos. Entonces, miren aquí el embrión implantado. Entonces, van allá, este que está acá es el embrión implantado. Resulta que ese endometrio, cuando no hay implantación, porque no hubo fecundación, entonces se desfacela y ese es el resultado del sangrado, o bien el resultado del sangrado menstrual. ¿Y ahora está ahí? Ahora, este epitelio endometrial es muy rico en vasos sanguíneos, tiene mucha sangre, tiene muchos vasos sanguíneos. Cuando el embrión se implanta, eso puede sangrar. Y ese embrión implantado termina su implantación completamente hacia el día 15. O sea que si se fecundó acá, hacia el día 15 termina completamente su implantación. Al término de la implantación se crea acá, si ven en la parte de arriba que hay un taponcito, es un tapón de fibrina. Como ya está completamente implantado, se crea un tapón de fibrina, y este tapón de fibrina se puede desprender y sangrar. De modo que la paciente puede tener un sangrado en este día y ser confundido con un periodo menstrual. ¿Bueno? Entonces muchas veces aquí no es un sangrado menstrual común, sino es el resultado de la completa implantación del embrión. O sea que todavía no está grabando. O sea que no se confía. Listo. La implantación entonces se está terminando al término de la primera semana, entre la primera semana y el día 15. ¿No? La implantación, como dice aquí, la positiva se produce al término de la primera semana. Y el tapón de fibrina ya completamente implantado al día 15. O sea, alrededor del día 15. Por eso se puede confundir con un periodo menstrual. O sea, el tapón de fibrina. El tapón de fibrina. Entonces, el inicio de la implantación, como ustedes lo ven aquí, como les dije, los primeros 2 días. Ahí está empezando a implantarse. Al término de la primera semana, ya ese producto de la fecundación ya está implantado y termina su implantación completamente con el tapón de fibrina hacia el día 15. Listo. Miremos ahora lo siguiente. Vamos aquí a la primera semana, al día 8. Resulta que en esa primera semana, al término de la primera semana, o sea, el día 8, acabando la primera semana,
Miren ustedes que en la primera semana este producto ya está bien implantado, ¿sí? En el día 8 está bien implantado, pero no acabó de implantarse. No ha finalizado completamente. Ya está en proceso de implantación. En ese día 8 van a pasar las siguientes cosas. Quiero que miren lo que le pasó a la masa celular interna. ¿Qué le pasó a la masa celular interna? Eso, ahora se divide en dos. Esa división en dos, ese embrioblasto se va a dividir en dos. O sea, esta masa celular interna se va a dividir en dos. Una capa aquí arriba y una capa aquí abajo. La capa de arriba se va a llamar epiblasto y la capa de abajo se va a llamar hipoblasto. Epiblasto e hipoblasto. Y a ese epiblasto e hipoblasto lo vamos a llamar disco germinativo bilaminar. Disco germinativo bilaminar. Entonces nosotros inicialmente lo que vamos a tener es un disco con dos capas. Un disco con dos capas. Disco bilaminar. ¿Qué más vamos a tener? Aquí vamos a tener, miren, el epiblasto, cuyas células van a crecer y se van a volver cilíndricas, el hipoblasto, que van a ser la base de estas células, y vamos a tener una cavidad arriba y aparece una cavidad abajo y una cavidad que aparece arriba. ¿Listo? Una cavidad en el polo embrionario y una cavidad en el polo amembrionario. La cavidad de arriba se va a llamar la cavidad amniótica y la cavidad de abajo se va a llamar la cavidad vitelina. ¿Listo? O saco vitelino. Así que está acá. Saco vitelino y cavidad amniótica. Este saco vitelino es en nosotros, es transitorio, transitoriamente sirve de nutrición, pero no es relevante. ¿Cuándo sí es relevante? Por ejemplo, en las aves. En las aves es lo que va a dar origen a todo el huevo. En nosotros es solamente una estructura transitoria. Listo, ahí está el saco vitelino. Este que está acá es el saco vitelino. Y en nosotros es una estructura transitoria. Listo. Miren lo que le está pasando acá al trofoblasto. Entonces, la masa celular interna se dividió en dos, ¿no? Epiblasto y hipoblasto. Y la masa celular externa entonces también se está dividiendo en dos. Ese trofoblasto se está dividiendo en dos. Las verdes claritas que ustedes ven ahí se van a llamar citotrofoblasto. Y las verdes oscuras sin citotrofoblasto. Citotrofoblasto. Y sin sitio el citotrofoblasto, el primero, ese citotrofoblasto es el que está tapizando ese embrión, es el que está tapizando el embrión por fuera. Y el sin citotrofoblasto tiene una importante función, y miren ustedes ese sin citotrofoblasto aquí pintado de azul, cómo está invadiendo, miren que está invadiendo, literalmente está invadiendo el epitelio uterino, lo está invadiendo. El sincititrofoblasto. La función del sincititrofoblasto es invadir el endometrio, invadirlo para lograr la implantación. Ese sincititrofoblasto se comporta como una neoplasia, en el sentido en el que invade, es capaz de producir una disrupción de los vasos sanguíneos
endometriales, los vasos sanguíneos maternos, vienen aquí, esto que está pintado en rojo, son los vasos sanguíneos, que son los maternos, para hacer la conexión uteroplacental. Y esto lo vamos a ver con detalle. ¿Listo? Con el siguiente. Listo. Ese es el disco bilaminar, ¿no? El disco bilaminar. Durante la segunda semana. Entonces, para efectos de la clase de hoy, lo importante es saber que hay un disco bilaminar, epiblasto y hipoblasto. Durante la tercera semana, entonces ahora ese disco bilaminar ahora se va a convertir en un disco trilaminar, en un disco de 3 capas. Entonces pasamos de un disco de 2 capas a un disco de 3 capas. ¿Cuáles son las 3 capas? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Esas 3 capas son las que van a dar origen a todos nuestros tejidos. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Todos nuestros tejidos derivan de esas 3 capas. Entonces, ¿qué hay que hacer ahorita? Lo que hay que hacer ahorita es pasar de un disco de 2 capas a un disco de 3 capas. De ese disco bilaminar a un disco trilaminar. Ahí tenemos, miren, de 2 capitas acá a 3 capas. Entonces miremos cómo se hace. Vamos a ver un video primero para que tengan la referencia de cómo es. Eso es lo que acabamos de ver. Ahí está el disco que acabamos de ver, cavidad amniótica, cavidad vitelina. O sea, uterino primario. Ese es el disco, y miren lo que va a pasar. Se va a producir una línea, y esa línea va a migrar, y a partir de esa línea es que se van a producir las 3 capas. Y nuevamente, miren, hay una línea, ya te la vamos a poner, no, hay una linecita acá. Esa línea va a crecer, miren cómo crece, y a medida que va creciendo se van produciendo las migraciones celulares, Y aquí, en esta placa neural, a partir de aquí, es donde empieza a desarrollar el sistema nervioso. Por eso nuestro proceso de fecundación, mórula, disco bilaminar, hasta llegar acá. Entonces miren lo que va a pasar. Esta imagen que está acá es el disco bilaminar. Esto que está aquí cortado es la parte de labios, y esto que está aquí cortado es la parte del saco uterino. ¿Listo? ¿Esa imagen es clara o no tanto? Sí. Miren que tenemos acá pintado de azul el epiblasto y pintado aquí de amarillo el hipoblasto. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Resulta que se va a producir en ese disco bilaminar, en el epiblasto, se va a producir una línea que la vamos a llamar línea primitiva, que es esta que está acá, una línea primitiva, esta línea. Esa línea primitiva es fundamental, es importante porque me va a determinar ahora qué es lo que va a ser la parte ventral, o sea, la parte de adelante, y qué va a ser la parte de atrás. Donde inicia la línea primitiva, en esta parte va a ser la parte caudal, o sea, ahí va a quedar toda la parte, por este lado, en la parte más caudal, ahí va a quedar la región anal. Mientras en la parte más ventral, la parte opuesta a esta línea primitiva, ahí va a quedar la membrana bucofaríngea, donde va a quedar la boca. Aquí va a quedar desde acá, desde la boca hasta el ano, ¿de acuerdo? Y esa es la línea primitiva. ¿Qué es la línea primitiva? La línea primitiva se da por una migración celular, o sea, son células que empiezan a migrar activamente. Hay células que empiezan a migrar, desde el brazo empiezan a migrar, empiezan a conformarse, a reunirse, y empiezan a hacer esto, aquí está la línea primitiva. Pues empiezan a migrar desde el epiblasto y empiezan a invaginarse.
O sea, empiezan a meterse, a adentrarse. Y al irse adentrando, fíjense que se van a formar tres capas, una, dos, y ahorita miramos la tercera. Bueno, entonces ahí ya se van formando tres capas. Miren, ahí se va a formar. Ahí está la línea primitiva, y las células van migrando y van ocupando el espacio que hay entre el epiblasto y el hipoblasto. ¿De acuerdo? Las células que migran, las células que van migrando y que van quedando en contacto con el hipoblasto, recuerden que este es el hipoblasto, las que están aquí pintadas de amarillo van a ser el endodermo, las que queden más arriba van a ser el mesodermo y este va a ser el ectodermo. Recuerden que yo no es un tejido especial diagrama del endodermo y mesodermo. Entonces realmente, quien da origen a las tres capas es el epiblasto. Del epiblasto se originan las tres capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Como lo ven ahí en el video. Al hipoblasto ahora lo vamos a llamar endoblasto. Endoblasto. ¿Listo? ¿Hasta allí viendo sus preguntas? A esa línea primitiva van migrando células. La línea primitiva genera de forma activa el mesodermo embrionario hasta la cuarta semana. Esa línea primitiva luego se degenera y desaparece. Cuando no desaparece esa línea primitiva, miren, esa línea primitiva, como ustedes vieron en el video, se va desplazando hacia la región bucofaríngea, se va desplazando y acá se va generando hasta que llega un punto en el que desaparece. ¿Sí? Si no desaparece, entonces pueden producir formaciones y quistes en la región lumbar, como se ve en este niño que está acá. Es la persistencia de la línea primitiva. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Claro? Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces ahora vamos a definir un término. Entonces, ahora, a partir de este punto, nos vamos a dedicar al sistema nervioso. Este que está acá es un punto común para todos los órganos. O sea, hasta aquí, hasta este punto, es común para entender la neurología cardiovascular, la neurología muscular, toda la neurología, hasta este punto. A partir de aquí nos vamos a dedicar al sistema nervioso. El primer concepto que vamos a ver es la notocorda. La notocorda es un inductor primario nervioso. ¿Qué significa? Significa que es una estructura que va a permitir que otra se desarrolle y luego desaparece. Entonces, ella permite que se desarrollen estructuras importantes y luego desaparece. O de por lo menos desaparece parcialmente. Hay nosotros que son los remanentes, que es el núcleo pulposo que hay en el disco intercardiario. Ya lo vamos a ver. La notocorda, entonces, como dice la diapositiva, funciona como el inductor primario del proyecto inicial, es un promotor principal. O sea, promotor es que es importante para generar estructuras. Si no está, no se genera. Listo, entonces lo que decir, tenemos nuestra línea primitiva acá. Este va a ser nuestro nódulo primitivo, ahí está, estamos ubicados ahí, lo acabamos de ver. Y este nuestros dedos.
Y miren lo que va a pasar. Miren acá, esto que está acá es el nódulo primitivo. Acá es el nódulo primitivo. Y lo que va hacia adelante era lo que era la línea primitiva. Bien, aquí, esto que está aquí cortado por la mitad es lo que era la línea primitiva. Resulta que quiero que miren este esquema general, esta animación general, para entender los procesos que vamos a ver. Y después volvemos a mirar un video. Entonces, miren, acá está la línea primitiva de la que hablamos. Miren cómo va creciendo. Ese es el nodo primitivo y la línea primitiva va creciendo hacia el lado bucofaríngeo. Alrededor de ella va apareciendo una placa, que es la placa neural. Esta que está acá es la placa neural. Esa placa neural va creciendo, va creciendo, va creciendo. Se van formando unas crestas, unos bordes y el surco neural. Solamente quiero que miren la imagen y después vamos a ver. Y miren que ese surco, ahora esas crestas se van a unir y van a formar un tubo. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a empezar con una estructura plana y luego se va a volver un tubo. Ese tubo se va a empezar a plegar y es lo que va a originar el tubo. Entonces vamos a empezar acá. Ahí está. Ahí está. En la placa. Ahí estamos en esa placa. ¿Qué va a pasar entonces? Aquí está nuestra línea primitiva, miren, aquí está nuestra línea primitiva y aquí está el nódulo primitivo. ¿Qué es el nódulo primitivo? El nódulo primitivo es el extremo de la línea primitiva. O sea, ese que dice allá, nódulo primitivo. Se van a encontrar en los libros como nódulo de Hensen. Lo recomendable es que no diga nódulo de Hensen porque el nódulo de Hensen se escribió para las aves y luego se adaptó para los humanos. Lo ideal es decir simplemente nódulo primitivo. Hensen fue la descripción que se le hizo a las aves. Ahí está el nódulo primitivo. Este que está acá es el nódulo primitivo. Línea primitiva y nódulo primitivo. El nódulo primitivo es una fosita que hay en el extremo bucofaríngeo de la línea primitiva. Lo que va a pasar es que hay unas células que se van a introducir por el nódulo primitivo, que van a ser las células prenotocortales, o sea, las que van a dar origen a la notocorda, y se van a introducir y se van a dirigir hacia la membrana bucofaríngea. Entonces, en este dibujito se ve mucho mejor, en este diagrama. Miren, vale, son unas células, son unas celulitas que van a migrar por ese nódulo primitivo y se van a introducir, ¿de acuerdo? Y van a formar un grupo celular como un tubo celular. Van a formar inicialmente una estructura cilíndrica maciza a la cual luego se le forma una cavidad por dentro, entonces finalmente va a terminar siendo un tubo. Ah, sí, entonces si yo lo corto de lado, se va a hacer. Entonces inicialmente, miren, aquí estaría la línea primitiva y aquí está el nódulo primitivo. Entonces inicialmente es un cilindro macizo y luego se le forma una cavidad en la mitad. Y a eso se va a conocer como notocorda. Entonces esa va a ser la notocorda. ¿Qué es la notocorda? Para resumir, la notocorda es una migración celular desde el nódulo primitivo, que inicialmente es un macizo y luego se le queda una luz por dentro, una luz. Y esa luz se va a conocer como notocorda. Esa es la notocorda. Sí. ¿Queda hasta ahí o no, muchachos? Esa es la notocorda. ¿Quién tiene dudas? ¿Quién lo entendió?
Cool. Llegamos a la mano. Cool, ¿verdad? Ah, aquí va. O sea, ella no alcanza hasta allá. ¿Por qué no alcanza hasta allá? Porque la unión entre el ectodermo y el endodermo de la neurocoparilla es tiene uniones muy estrechas que evitan que la notocaura, por ejemplo, la notocaura siempre no está aquí. Aquí ella impide el paso, o sea, esa unión entre el impide el paso. La notocorda viene, no, la notocorda proviene de células de epiblasto que están migrando por el nódulo primitivo. O sea, realmente no es mesodermo, sino que son células epiblásticas que migran por el nódulo primitivo. Eso es lo que tiene unos horarios horribles para ustedes. Son por la tarde. Sí, o sea, son migraciones epiblásticas. Unas migraciones que se hacen en el endodermo, mesodermo y el epiblasto ahora se va a llamar ectodermo. Y las que van, esas son las que van por línea primitiva. Y las que van por el nódulo primitivo son las que van a origen a la notocorda. Pero ya estaba formado. No, eso es simultáneo, eso es el mismo proceso. Ahora, la imagen tiene un inconveniente y es que hay un corte transversal. Pero recuerden que esto es hacia acá y hacia allá. La notocorda es una estructura cilíndrica de modo tal que hacia acá, o sea, si yo hiciera un corte acá, pues no habría. Habría ectodermo, mesodermo y endodermo. Y la notocorda que lleva por acá en toda la línea media. ¿Sí me entienden? Por eso hoy no vemos mesodermo. Dime. Suponía que el nódulo primitivo iba en dirección hacia la membrana oncoparina. Entonces se supone que iba en el extremo contrario donde empezaba la línea primitiva. ¿Cierto? No. A ver, dime una cosa. La línea primitiva de la línea de crecimiento. Miren cómo allá. La línea primitiva empieza en el lado opuesto. O sea, si esta va a ser la parte bucofaríngea, empieza en este lado. Empieza como una incimación de una línea. Que empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Por supuesto, no llega a la línea primitiva, pero no llega hacia la membrana bucofaríngea, nunca la alcanza. Porque empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y en este lado se forma el nódulo. Eso, ahí se imagina, como en este dibujito, mira, se imagina y se imagina a causa de la gran migración celular y continúa en dirección a la membrana bucofaríngea. Pero la línea primitiva llegó hasta acá. Este es el núcleo primitivo. Se imagina y hacia allá, esto que está pintado hacia atrás luz, que es lo que va a ser la notocorda. Más preguntas de eso. Pero lo que me coloca mucho trabajo en el grupo en biología. Eso, muy bien. Entonces lo que vamos a conocer como placa celular es esto que está aquí más pintadito, que se va a formar por la inducción de la notocorda. O sea, la notocorda va a inducir a que se forme una placa neural que ya vamos a ver cómo es esto. ¿Qué cosa flexión? No, quiero hacer mi propio grupo. Más preguntas, muchachos. Google. Más preguntas. Muy difícil. Si viste mi grupo, me nos ponen en el grupo. Errores de metabolismo. Con guam. Es con burguines. Miren, comparen el corte transversal con esto. Eso es lo que estamos viendo acá. Estamos en la prueba. Va a morir. Porque es que el nodo primitivo está al extremo opuesto de donde se origina la línea primitiva. Y desde ahí comienza la evaluación de... No, pero gracias, que no te alcanzas a escuchar bien. No, pregunta que es importante porque la pregunta es muy importante.
que la línea primitiva está aquí en este pedacito acá. En la derecha, ¿sí o qué? Este es el culo de esa la boca. No, así de sencillo. Este es el culo de la boca. En este punto, Sí, sí cuadra, sí cuadra. Sí, sí. la línea primitiva estaría acá en este punto. Exactamente. Epa. La línea primitiva, el núcleo primitivo y acá la notocorda. Quiero que miren, quédense por esta imagen que está acá, de la notocorda. Ahora la vamos a ver. Ay, ¿cómo no tú? Es que la cagaste. Que es como si estuviera vista desde arriba. Jugándote, weón. En el aire. El corte que estamos viendo que en yo la me pensé en diapositiva eso, ya, posterior me arrepentí. es un corte que pasa por este No punto. me O fui. sea, pasa por toda la línea media. Entonces, ¿qué estamos viendo? Mateo y yo. La notocorda, que es esta secuencia cilíndrica que les decía, como pasa por aquí, entonces vemos una autocorda y pero si la línea pasara por aquí, veríamos entonces 5. ectodermo, mesodermo y el derecho. Pero la línea pero el corte está mal ubicado. Entonces, en el corte está el nódulo primitivo, la notocorda y hacia acá la línea primitiva. ¿Sí? Ya, weón. Más dudas, ¿no? ¿No? ¿Ninguna duda? Entonces seguimos. ¿Qué le va a pasar a esa notocorda? ¿Quién? Sí. Esa notocorda, esa notocorda que está acá, Seguro que es lógico, sí. el suelo de esa notocorda va a involucionar, Pues, va a evolucionar esa notocorda un solo de la remar. y va a evolucionar fusionándose con el endodermo que está abajo. Entonces, esas flechitas que están acá están mostrando esto. Una involución y una fusión con este endodermo que está acá abajo. Entonces, ¿qué le va a pasar entonces a la notocorda? Lo que ven acá, va a perder su piso, va a perder su suelo. Entonces, si miráramos de frente la notocorda, veríamos que es un cilindro con una luz, ¿no? Eso es lo que dijimos. Sí, un cilindro con una luz. Si pierde su suelo, porque evoluciona y se fusiona, se les va a quedar eso. Que es lo que ustedes están viendo. Acá de lado, miren, se perdió el suelo. Y acá de frente. ¿Cómo se va a llamar eso? Entonces ahí se va a convertir, ya no es un canal o un proceso notocordal, sino que va a ser un surco. Bueno, y a ese surco lo vamos a llamar surco notocordal. Notocordal. Surco notocordal. Y ese que ustedes están viendo acá. ¿De quién te recomendó que hicieras eso? A medida que están pasando estos eventos, la notocorda está induciendo a ese criterio que está acá, que estaba acá arriba, que inicialmente era pendulazo, que es un ectodermo, a ese a formar una placa anular. Y ese criterio que está acá, ahora se convierte en una placa, que va a ser la placa neural. Todo eso que está aquí pintado aquí va a ser la placa neural. La notocorda. ¿Quién le cree? ¿Quién la más? ¿Quién la más? Es que no estoy viendo inglés. No, sí, no. Ya vamos a ir por ahí. Ya cuando le ponemos más al ensayo. No le queda todo. La placa neural. Bueno, miremos qué le va a pasar entonces ahora a esa. Ahora qué va a pasar. Listo, sigamos aquí con la notocorda. En la notocorda, que ustedes están viendo acá, que tiene la forma de surco, sus dos
láminas acá, o sea, los extremos de ese surco van a empezar a unirse, como se ve acá. Van a empezar a aproximar, se van a empezar a unir, y una vez se unen, y una vez están unidos, en este momento, esa es la notocorda propiamente dicha. Van a encontrar en los libros que este punto de acá, aunque uno usualmente le llaman notocorda, el nombre realmente sería proceso notocordal. En este punto sería surco notocordal y en este punto sería notocorda propiamente dicha, la notocorda. Termina mi sentencia. Sí, claro, estratégica. Pues acá lo tenemos, miren, ese es el proceso notocordal. Y miren cómo sus extremos se aproximan y terminan uniéndose y formando una notocorda. Con esa mierda no te arrepientes. Que coges y dices y no te arrepientes. Esta es la notocorda. Pues no sé, si ya me compré. Esa notocorda, muchachos, entonces va a inducir a la formación de la placa neural y va a hacer que se diferencie el al lado que era mesodermo, ¿recuerdan? Esto que está acá, que es mesodermo, lo que está pintado en rosa clarito, que es mesodermo, gracias a la notocorda se va a empezar a diferenciar. Entonces va a ser importante cuando veamos músculos, cuando vean vértebras, cuando vean cardio, que a partir de ese mesodermo es que se van a originar las estructuras. La notocorda hace que ese mesodermo se diferencie. Entonces, la notocorda, ¿qué hace la notocorda? Define el eje primordial del embrión. O sea, ya vimos que esa notocorda va a definir qué es ventral, qué es caudal, qué es de un lado, o sea, qué es izquierdo y qué es derecho. ¿Qué más hace la notocorda? Actúa como base para el desarrollo del esqueleto axial. A partir de esa notocorda, a partir del desarrollo de esta notocorda, se va a desarrollar el esqueleto craneal y vertebral. No solo sea el esqueleto axial. ¿Listo? A partir de ahí se van a desarrollar los cuerpos vertebrales. Esa notocorda, a medida que se desarrollen los cuerpos vertebrales, esa notocorda va a desaparecer. Y para lo que nos interesa ahorita, la notocorda induce la formación de la placa neural. Ayuda a formar la placa neural. Induce la formación de la placa neural. Listo. ¿Cómo la induce? Entonces, lo primero es que la notocorda hace que las células que están en ese fibroblasto, alrededor de ese fibroblasto, que están rodeando la notocorda, formen una placa neural que se va a caracterizar porque se va a comprometer a la formación del sistema nervioso. O sea, la notocorda hace que esas células que estén ahí al lado ya no vayan a ser ni corazón, no vayan a ser ni músculo, no vayan a hacer nada, sino que ya se comprometan a se llama, ahí se las compromete a la formación del sistema nervioso. Esa placa neural está comprometida con el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, esas células que están acá ya van a estar comprometidas con la formación del sistema nervioso. La notocorda hace que se forme un surco, que es este que está acá, este surquito que ustedes ven acá, ese va a ser el surco neural. Ahí tenemos la placa neuronal. ¿Listo? Y lo que estamos viendo acá en esta diapositiva, muchachos, es la notocorda. Aquí ya está la notocorda, miren acá. Y esta notocorda va a hacer que aparezca en la placa neural, que sería esta, miren, esta es la placa neural, y en esa placa neural va a aparecer un surco. Esa notocorda hace que aparezca el surco. Si no hubiera notocorda, por eso hablamos de notocorda, si no hubiera una notocorda no aparecería ningún surco. Entonces miremos para qué sirve el surco. Miren, acá está el surco. Es que vuelve y repite. Surco neural. Pero voy a hacer lo mismo. Sí. Entonces yo les muestro acá la imagen, miren, esto que está acá, esto que está aquí sería el surco, esto que está acá es el surco, y
Y esto que está acá son los bordes levantados del surco. ¿Sí lo ven acá? En general, todo esto que está acá es la placa neural, todo esto sería la placa neural, luego esto es la placa neural, ese es el surco neural y estos son los bordes levantados del surco. Esos bordes levantados del surco, miren lo que les va a pasar a los bordes levantados del surco. ¿Qué les va a pasar? En un lado, aquí está el surco neural, quiero que lo miren en la animación. ¿Qué les va a pasar? Eso, muy bien, se van a unir. Entonces, de una estructura plana pasamos a una estructura tubular. Nosotros finalmente somos una estructura tubular. Nuestro sistema nervioso es una estructura tubular. Ya vamos a mirar. Miren, acá está la placa neural, acá arriba, la placa neural. Acá está la notocorda. Y miren acá el surco neural. Ahora, ese surco neural, los extremos del surco neural, que los llaman pliegues neurales, estos extremos se van a unir y van a formar el tubo neural. ¿Sí lo ven acá? Entonces pasamos de un surco que une sus extremos y se va a convertir en un tubo. Estos pliegues se están uniendo. Todo eso está ocurriendo al finalizar la tercera semana. Finalizando la tercera, finalizando la cuarta semana. Listo. Miren esta diapositiva. Es más o menos lo que hemos visto: placa neural, notocorda. La notocorda induce la formación de un surco, los extremos del surco se aproximan y forman acá el tubo neural. Entonces aquí vamos a tener tubo neural, notocorda, y esto que queda acá es la epidermis. Recuerden que la epidermis, ¿de qué capa membrana se agrega la epidermis? Del ectodermo. Lo más superior, más externo. ¿Listo? ¿Y el tubo neural entonces de qué capa se originó? Del Del mesodermo. ectodermo. Por eso la piel y el sistema nervioso tienen un origen, ¿no? Del ectodermo. A veces dicen, no, pero que el sistema nervioso se origina del ectodermo y que la piel se origina del ectodermo, pero eso uno no entiende No, cómo. para que se doble. Y esto es el porqué. Miren, la piel es la que queda recubriendo ya el tubo neural. Entonces esto es ectodermo y esto aquí también es ectodermo. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, aquí hay una cosa importante y es lo siguiente. Nuevamente, surco neural. Los pliegues que se están uniendo, que están aquí pintados de verde, miren si lo ven, esos pliegues que se están uniendo, de esos pliegues que se están uniendo se van a desprender unas células muy especiales. Unas células especiales se desprenden de esos pliegues que están en fusión. Y a esas células las vamos a llamar células de la cresta neural. Células de la cresta neural. Esas células de la cresta neural son considerados por muchos la cuarta capa. No confundimos ectodermo, endodermo, mesodermo, y hoy en día se acepta que una cuarta capa es la cresta neural. La cresta neural. La cresta neural va a ser fundamental en la formación de varias estructuras musculares craneofaciales, de ganglios espinales, ganglios raquídeos, células de la cresta neural. Entonces ya saben de dónde se origina la célula de la cresta neural. ¿Listo? ¿Dudas de dónde se origina la cresta neural? La célula de la cresta neural. De los pliegues de fusión de ese tubo neural. Listo. Finalizando ya la cuarta semana, entonces, finalizando la cuarta semana, hasta aquí pintadito, ya tenemos entonces esos pliegues fusionados y la cresta neural formada. Tengo miedo por eso. Esa es una fotografía con microscopio de barrera, aquí lo tenemos, el tubo neural. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Oye, pero De ese tubo neural entonces se van a
derivar los neuroblastos que van a dar origen a las neuronas, las células de sostén, el tejido nervioso, los astrocitos, los oligodendrocitos, todos ellos se van a derivar de este tubo neural. Listo. Lo que tenemos en esta imagen, muchachos, entonces es el tubo neural. ¿Sí ven el tubo neural acá? Lo primero que se une, lo primero que se fusiona es la parte central. Esta parte central es lo primero que se fusiona. Después se va a fusionar la parte anterior y la parte posterior. Aquí es donde va a quedar formado el cerebro, ¿bueno? Y aquí es donde va a quedar formada la parte distal de la médula espinal. Esa notocorda, aquí, que mire que aquí ya está en involución, ayudó a la diferenciación del mesodermo que estaba al lado. Y ayudó a crear unas estructuras cuadriláteras para hacer las somitas. Las somitas. Entonces, estos que están aquí son somitas, se llaman somitas, en parte del mesodermo. Van a ayudar a formar músculos y van a ayudar a formar gran parte de la estructura axial y anteromuscular. Eso ustedes lo van a ver, ahorita no lo vamos a tocar. Nosotros nos vamos a concentrar acá en el tubo neural, en ese tubo neural. Aquí está el tubo neural. Aquí lo tenemos dibujado. Esto que está aquí era lo que en comienzo era la placa, pero ahora ya se está convirtiendo en tubo. Entonces, era una estructura plana, que ahora se está doblando y se está convirtiendo en tubo. ¿Sí está esta imagen que está acá? Entonces, ese es el tubo separado. Aquí sacaron todo lo que está alrededor, lo sacaron y dejaron solamente el tubo. ¿Qué tenemos acá? Que ese tubo se está cerrando en su parte central, pero mire que permanece abierto en la parte caudal y permanece abierto en la parte craneal. A esas aberturas las vamos a llamar neuroporos. ¿Sí o no? Claro, los neuroporos. ¿Sí o no, muchachos? Que si lo vemos acá, en esta imagen acá integrada, entonces esto que va a hacer acá, todo esto que está acá es el neuroporo anterior, está grande, y todo esto que está acá es el neuroporo posterior, que se va a ir cerrando, se tiene que ir cerrando. Aquí tenemos el neuroporo posterior y neuroporo anterior. Eso se va a ir cerrando. ¿Listo? No. Miren allá arriba cómo se va cerrando el neuroporo anterior y ahí abajo cómo se va cerrando el neuroporo posterior. Esto que está acá arriba es el neuroporo anterior cerrándose y esto que está acá es el neuroporo posterior cerrándose. ¿A los cuántos días se cierra? El neuroporo anterior hacia el día 25 y el neuroporo posterior hasta el día 22. ¿Qué pasa si no se cierra? Miren esta imagen. En la parte acá es donde va a quedar el cerebro, acá. Entonces, esto que está acá del tubo neural va a empezar a crecer, va a empezar a plegarse y va a empezar a formar lo que es el encéfalo, esto que está acá adelante, y se tiene que cerrar. Acá va a empezar a formarse toda la parte encefálica y acá va a empezar a formarse todo lo que es la parte de la médula. Si no se cierra, acá al día 25 y acá posterior al día 28, lo que vamos a tener es malformaciones como estas, en las cuales, miren, no se cerró, permaneció cerrado, permaneció abierto ese tubo neural, y lo que tenemos es o una anencefalia, o sea, no se termina produciendo, generando o desarrollando el cerebro, o lo que se desarrolle, esas vesículas cerebrales terminan quedando por fuera del